Amigos de Código Magenta, pues estamos hoy de plácemes en una nueva etapa, porque pues Antonio Navalón es hombre de esta casa. Alumno tuyo desde hace casi 20 años. 25 Que no casi. son nada. 25 casi. Pero lo que todo cambió. El mundo. Un cuarto de siglo. Todo. En lo que todo cambió. Afortunadamente. Pasamos del PAN al PRI, del PRI al fango prianista y del fango prianista ya realmente al pantano morenista. Pero bueno, eso lo haremos ahorita. Estamos hoy en El Punto, aquí está Antonio Navalón. Vamos a reanudar estos diálogos que por cuestiones de miles de asuntos que traíamos por aquí y por allá, pero siempre el tomar un respiro en la vida nos da renovados bríos. Y aquí estamos precisamente, Antonio, en el día en que se cumple un año de que la presidenta, en ese momento, de que Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta de México. Un año que ha sido como casi un sexenio completo por tantos ires y venires, por tantas cuestiones que han sucedido, sacudimientos que están ahorita de manera trepidante, telúrica, tsunamis, huracanes, en Tabasco, los apagones en la península, el sufrimiento de Pemex, la CFE desvencijada, la salud sin medicamentos, la educación pues manejada por un personaje como Mario Delgado, que básicamente está con un pie en los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance, Antonio, que tú ves después de esto? Tú has sido un personaje que por una razón u otra, tanto en España como en México, te ha tocado vivir transiciones. Viviste la transición y fuiste incluso partícipe de esa transición en España, ¿sí? En los momentos en que el franquismo se fue. Y llegaba lo nuevo. Y llegaba la nueva. Lo nuevo con éxito. Así es. Y te tocó vivir también cuando llegaste a México, llegaste exactamente en el momento en que estaba retirándose el PRI para entrar al experimento de 12 años fracasado del panismo Fox Calderón, del binomio Fox Calderón. ¿Cómo ves hoy esta etapa de esta, digámoslo así, transición que te toca vivir y palpar en comparación con lo que has vivido? Yo creo que ya estamos en un punto más allá de lo que se puede considerar transición. Primero, estos 12 meses, los primeros 12 meses del sexenio de Claudia Sheinbaum son muy representativos de una serie de problemas que se veían venir, que imaginábamos y que han terminado por cuajar todos al mismo tiempo. Este ha sido un año horrible para Claudia Sheinbaum. Y no importa cuánto de feliz esté mañana, en la mañanera, ni importa cuánto vuelva a repetir que no habrá manera de separarla del creador y el mentor de la 4T. Lo cierto es que nunca se fue el creador de la 4T, lo cierto es que nunca pudo llegar ella. Y en medio de todo eso, el Estado mexicano, ha hecho muchos movimientos hacia adelante, en mi opinión, hacia adelante en una perspectiva de catástrofe. Y en este momento, si uno ve de verdad todo lo que está pasando, con distintas excepciones, como puede ser Omar García Harfuch, uno se encuentra con que el Estado mexicano, si no ha desaparecido del todo, ha desaparecido al 80%. Por eso vivimos en una repetición de lo que es el imperio del rumor, los bulos o no, pero hay que reconocer que cuando un Estado desaparece, cuando no hay manera de contrarrestar, suponiendo que todo haya sido una manipulación gigantesca para devaluar el papel de México, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos investigado? ¿Qué podemos probar? Yo estoy de acuerdo con la presidenta, que haya pruebas y que se investigue. A continuación pregunto, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién está salvaguardando el honor nacional, la coherencia nacional, la vergüenza nacional en medio de un manejo
que naturalmente, como decía Napoleón, cuando el enemigo se equivoque no lo interrumpas. Entonces, pues claro que para los Estados Unidos la situación es inmejorable. Puede ir graduando el nivel de con qué nos ataca, cuándo nos ataca. Por un lado, narcoterrorismo. Por otro lado, la posibilidad de que la guerra nos afecte. Por otra parte, el recuento terrible y fantástico que lo viví, lo empecé a vivir contigo en la anterior etapa, del nacimiento del huachicol. En términos absolutos, sin que ninguno podamos saber exactamente la dimensión de cuánto robaron, cómo robaron, pero sí podemos ver la mancha contaminante sobre las instituciones, cómo afectó a aduanas, cómo afectó a la Marina, cómo afectó a los sistemas financieros. Es fácil que esos supuestos que hay de más de 100.000 millones permitan resumir que en el sexenio de la 4T se robó más que en los 70 años del PRI. Lo cual es algo terrible, Ramón. Bueno, para esta casa... Cuando el sexenio, la bandera insignia era acabar con la corrupción. No mentir, no robar, no traicionar. Bueno, en este momento estamos en un espectáculo. Vuelvo a repetir. Dudo mucho que haya nadie en México que haya sufrido más este año que la presidenta Sheinbaum. A ver, Antonio, yo disiento un poco de tu perspectiva en cuanto a que no ha llegado o alcanzado a llegar porque no ha abandonado a quien se fue. Sin ninguna duda, el que se fue no se ha acabado de ir, pero cada vez está más lejos de Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque por voluntad de la propia presidenta y con su beneplácito, Omar García Harfuch, con el beneplácito de los norteamericanos, se ha encargado de poner en su sitio todo lo que el anterior Mesías tropical decía que en este país no existía. Ni el fentanilo, ni el huachicol, ni todas las cosas que ya estamos. ¿Para qué repetirlas? Yo no veo que Claudia, si bien de dientes para afuera, sí está diciendo y defendiendo a capa y espada a López Obrador, y no del todo a los suyos, porque a Andy no lo defendió con lo de Tokio. Adán. Y hay cosas, Adán menos, Adán ya está por su cuenta, ya está como estaba Mario Delgado cuando lo descubrieron con el huachicol, y Andrés Manuel dijo en aquel entonces, recordarás, que él se defienda por su cuenta. Así está ahorita Adán Augusto López, que será el Cordero Pascual, o digámoslo en territorio azteca, la ofrenda a los dioses, la ofrenda de sangre a los dioses para que se calmen los ímpetus de esos dioses. Pero dicho eso, recordemos algo. La voluntad de la presidenta no solamente está en cada acción de Omar García Harfuch, a quien el ejército, ahora también la Marina, la Guardia Nacional quisieran ver fuera de circulación como fuese. Pero hay una parte que me pareció a mí significativa en el año de gobierno para empezar a marcar distancia. El momento en que Claudia Sheinbaum mandó a la quinta fila al líder morenista en el Senado, a quien no lo puso en primera fila, donde estaban muchos gobernadores de oposición. A Andy, que lo puso todavía una fila atrás, y a Manuel Velasco, que lo puso 3 filas atrás de Andy. Recordemos una cosa muy importante, muy importante. Hay 2 parangones del momento de quiebre de presidentes mexicanos. Uno, Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas entró al poder en diciembre del 34. ¿Cuánto tardó en mandar al exilio al entrometido Plutarco Elías Calles, que no quería dejar el poder? Tardó 16 meses. Hasta abril del 36 lo exilió en Estados Unidos. Se acabó el callismo. Después de que Lázaro Cárdenas venía de ese supuesto callismo. Pero hagamos algo más reciente. López Portillo con Echeverría. López Portillo entra en el 76. A las Islas Fiji. Lo manda en 77 al año de entrar a la UNESCO. Pero estaba muy cerquita, los aviones eran muy rápidos y pues no, Echeverría no era era bastante movidito. Y en el 78
a 2 años de haber entrado, en noviembre del 78, López Portillo decide enviar a Echeverría como embajador a las Islas Fiji. 2 parangones, bueno, uno 16 meses, el otro 24. Llevamos 12 meses. López Yo Obrador. creo, mi, digamos, apuesta que yo veo en esto ahorita, y no quiero sonar ni optimista ni esperanzador, pero yo creo que se está acercando muchísimo el día en que Claudia Sheinbaum tendrá que pintar ya su raya definitiva. Y creo que el caso de Adán Augusto López es la primera llave del cerrojo que abrirá esa puerta. ¿Qué opinas? Es posible que sí, y además es muy posible que de verdad, dentro de la intimidad política más importante de nuestra presidenta, esté el no haber digerido todavía que no puedes construir lo nuevo sobre lo viejo, porque normalmente las cenizas son un mal soporte para la historia. Pero es que además al creador de la 4T le está pasando lo peor que podía pasarle a alguien que se soñó, se diseñó y se esculpió como alguien que transitaría por la historia como un hombre moral. Lo que le está fallando es la sangre de su sangre. Lo que le está fallando es la carne de su carne. De todos los que han plantado cara y desafiado a esta presidenta en este año, los más cercanos han sido su hermano Adán y su hijo. Recuerda la fotografía. Recuerda cuando ni siquiera se voltearon para saludar a la presidenta. Así es. En Los distraídos de marzo. Exacto. Recuerda todo eso. Pero de cualquier manera, lo importante es que hoy, por todo esto y muchas más cosas, como es la barbaridad que significa haber liquidado la alternativa política por culpa de los de la alternativa. Tenemos un partido autoconsumiéndose e implosionando que tiene mayoría en todo y que la pregunta es, ¿mayorías para qué? Segundo, han hecho una serie de modificaciones constitucionales importantísimas sin plantear una alternativa de con qué van a sustituir lo que han destruido. De todo lo que han hecho, a mí me parece que la reforma judicial marca un punto y aparte. Como le dijo el premier canadiense a la presidenta, usted tiene que decidir qué tipo de política quiere, la que estimule la inversión o la que la ahuyente. Porque al final eso es tener garantía jurídica. Pero en medio de todo eso, estamos en un punto en el que ante la ausencia de poderes, el ejército, como consecuencia de la política de Andrés Manuel López Obrador, en graves problemas. La Marina con el huachicol, el ejército con las construcciones. El partido único, y esto hoy es un partido único, implosionando por dentro. Porque al final no quieren ninguno de los elementos que significa el distanciamiento real del poder. No quieren la evolución. El problema es que cuando ves todo eso, es como cuando hay las acusaciones y los rumores sobre la lista de los 55, de los 23, de los 14. ¿Quién hace aquí la chamba? ¿Quién está investigando en tu nombre y en el mío? ¿Quién está usando el dinero de los impuestos para, por lo menos, contener esa inundación de culpabilidades y de sospechas que despega la relación entre México y Estados Unidos? Eso sin sumar todavía lo que son los factores estructurales de la negociación del TEMEC. Entonces, cuando uno ve todo eso y la mira a ella, y mira su soledad, y mira su gran decisión, que es sí o no al alcance de las consecuencias políticas de la carne y de la sangre, la pregunta que surge es muy sencilla, que es ¿cómo vamos a negociar en igualdad con quien tiene todas nuestras vergüenzas y además gradúa en nuestros medios? ¿Cómo las saca? Salvo Código Magenta
y lo que hizo por el huachicol. Vivimos 2 años como pudo vivir la prensa norteamericana con Watergate sin querer nadie fijarse. El único que se fijó fue esta casa. Hemos llegado a un punto en el que hoy el huachicol es imposible dimensionar el daño que ha hecho al país. Hoy. Y el huachidiesel. Claro. Y con todos los elementos. Yo recuerdo perfectamente el primer día que me contaste lo del barco y mi recomendación. Es la única vez desde que te conozco en esta operación en la que te pedí que no siguieras, porque temía que efectivamente te estabas metiendo en aguas muy peligrosas. Decidiste seguir, afortunadamente ese es un hecho, y es un hecho que ya forma parte de cómo se reconfigure la política en el país. Pero la gran pregunta aquí es, ¿quién trabaja en qué? ¿Quién de verdad está cerca de dónde? ¿Qué significa estar cerca del corazón de la presidenta? ¿Qué? ¿Para hacer qué? Omar lo está haciendo, pero tú mismo decías, con gran soporte de los Estados Unidos. Absolutamente. Y lo que no soporta, y es el único. Sí, y lo que no soportan los Estados Unidos no pasa. ¿Dónde están las investigaciones? Así es. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde están los jueces especiales o normales que estén investigando la mancha del huachicol? No los hay. Y no los hay porque el mayor problema que hay entre el ayer y el mañana es que en el presente el Estado no existe. Claro. Y lo que es peor, Antonio, tenemos un país dominado por un monolito político en donde la oposición está omisa. No existe. No existe. A ver, Tiene que la sobrevivir. aparición en el escenario político, sucesorio de Ricardo Salinas Pliego, después de la entrevista que hizo con Código Magenta, te da una dimensión de lo sedienta que está la sociedad, porque recordemos algo, no se nos olvide, del 100% de los mexicanos que votaron en el 2024, un 47% no estaba de acuerdo con eso, con Morena. ¿Qué pasó? ¿Quién recogió? Nadie. 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 Todos los partidos están ahorita implosionando. Y si ves que el monolito está en guerra civil, como bien lo dices ahorita, ¿a dónde volteas a ver un halo de esperanza? ¿Qué hacen la docena de estados en este país que hoy viven de apagón en apagón? Acabamos de tener el gran apagón de la península de Yucatán, que llegó al extremo de no tener teléfonos, internet, nada, pero en toda la península. A ver, en Código Magenta tenemos 3 o 4 meses alertando de que esto iba a pasar y no se hizo ningún plan B, habiendo posibilidad de hacer un plan B con barcos turcos, con cuestiones emergentes norteamericanas, con otras cuestiones. No, ¿por qué? Porque en CFE sigue mandando la mafia de Manuel Bartlett y no permiten que se desplace el diésel para que entre el gas. Tú eres un hombre que nació, creció, vivió y se desplazó muy bien en España y conociste como pocos, porque fuiste un arquitecto del nuevo sistema energético de España. Viviste cómo al llegar la cuarta transformación, el presidente sacó la espada contra Iberdrola, contra los peruanos, contra todos para quitar el gas, porque Bartlett lo que quería era contrabandear diésel y combustorio de Estados Unidos a 4 pesos para vendérselo a 10 pesos a la CFE y ganar las carretadas que, como bien dijiste, se convierten en el saqueo del siglo. Y nos vamos en cada rubro de este año, en salud, en educación, en todo lo que... La lista que, repito, no hay que repetirla porque ya está gastada. Ya está. Y de nuevo la misma pregunta. La oposición. ¿Cómo impunidad? Es más que impunidad. ¿Qué más da lo que descubran? ¿Qué más da lo que se filtre? ¿Qué más da lo que expliquemos si tenemos la garantía de que, una, nadie va a investigar? 2, no va a haber culpables. 3, ni siquiera aquí funciona ese mecanismo de supervivencia política
que es echarle la culpa al que estuvo o buscar quién es el responsable. Para evitar males mayores, dado que sigue gobernando lo mismo, no se investiga nada. Entonces, don Manuel está feliz y tranquilo porque sabe que nadie lo va a investigar. Y eso es solamente un caso. Cuando en la península del Yucatán y en Quintana Roo, en Cancún, que es la tarjeta de presentación de nuestro país en el mundo. El epicentro turístico del planeta. Del planeta. No puede ni comunicarse ni tener nada, pues la gran pregunta y la gran investigación que hay que hacer es ¿quién es el responsable de esto? Es lo mismo que ¿qué hemos hecho con Pemex? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la estructura financiera del país? Y es muy importante. ¿Cómo lees tú la compra del 25% de Banamex por parte de Fernando Chico Pardo? A mí me parece la noticia económica política más importante de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la línea de flotación financiera de los Estados Unidos por el Citi y por su especial relación con México y a México por la importancia que tiene en el sistema financiero Banamex, porque es un hombre que no pertenece, aunque fuera en algún momento parte de los grandes corporativos concesionales, no pertenece a las aristocracias de las concesiones. Tiene un negocio que ha hecho, un negocio que ha fomentado, un negocio que ha tomado riesgos, porque el gran problema aquí está en que seguir construyendo imperios económicos sobre la base de la concesión gubernamental crea una situación de indefensión social. Quien se la quiere jugar no tiene elementos parejos de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la gran fuerza está en la concesión del gobierno. Esta operación no ha sido la primera. Hemos vivido una serie de años de auscultar la operación de ocupar ese mismo sitio de gente tan significativa como Germán Larrea, el estudio a cargo del grupo de Slim. Y sin embargo, al final, en una situación que es imposible desvincular del conjunto de la relación binacional con Estados Unidos, Fernando Chico Pardo es el presidente de Banamex con gran entusiasmo. Esa operación era imposible sin la presidenta, pero es imposible sin la luz verde del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, porque es un tema troncal de la relación económica entre los dos países. Entonces yo creo que estamos ante el inicio también de un cambio de generación, ojalá, porque ya estamos muy mayores. A ver, Antonio, tocas un punto neurálgico. ¿Qué opinas del papel que ha hecho el sector empresarial o los líderes del sector empresarial de México en este primer año, como tú lo dijiste ahorita, años horribilis de la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, yo ahí voy a tener... Yo recuerdo muy bien cuando el CCE estaba servido por un funcionario, fuera Defensa o fuera de cualquier otro gran grupo. El fenómeno Cervantes es un fenómeno sorprendente. Primero por el nivel de confianza que tiene con la presidenta. No lo tiene el CCE, no lo tiene el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, lo tiene él. Segundo, eso le viene muy bien a los poderosos. Le viene muy bien porque en la primera línea del desgaste está él. ¿Para qué va a servir? Si eso sirve para evitar que haya un cambio generacional, un desplazamiento de lo que significa tomar riesgos. Yo creo que en eso el gobierno sí tiene la vista puesta en que necesita cambiar lo que es la estructura de los grandes empresarios. Y por eso le concedo gran importancia al movimiento de Banamex. Creo que visto todo, visto el papel que jugaban los hombres del Consejo de Negocios Mexicanos, acuérdate, porque al final una cosa es tener un empleado y otra cosa es quedarte tú con el control. ¿Han perdido el control? No, pero sí creo que alguien que no está adscrito
a ninguno de los grupos, tiene una confianza operativa que ya empezó con Andrés Manuel López Obrador y que ha seguido muy cercana con la presidenta. Entonces puede ser una buena base para hacer el cambio. A ver, cambiando un poquito de la actitud, pero sin cambiar la tónica de la plática, el papel de Estados Unidos en este primer año, en una dinámica en donde tenemos un presidente norteamericano completa y absolutamente impredecible, no para México, para el mundo, un presidente que ha, pues digamos así, casi, yo lo he reiterado muchas veces, copiado las formas de Andrés Manuel López Obrador de autocracia, de decir voy contra mis adversarios, de regañar a una procuradora por no ir contra sus adversarios, de regañar medios de comunicación, de demandarlos con miles de millones, de exigir que alguien salga de un canal de televisión, que eso lo veíamos en México siempre, pero Estados Unidos, y el que el presidente mismo diga, yo quiero que la bebida fulana de tal no sea con tal azúcar, sino con tal jarabe, y yo quiero que tal fábrica de chips no sea así, sino sea así, etcétera, etcétera. Toda esta guerra de aranceles. Bueno, México como vecino, pues nada distante, porque estamos en la puerta contigua del vecindario, con todas las implicaciones que tiene hacer o dejar hacer a Donald Trump con el TEMEC para empezar, que es ahorita el único sustento que tiene este país, ¿sí? Bendito Carlos Salinas que dejó las bases para hacer lo que hizo y dejar lo que está, porque sin eso hoy No este país no estaría de existiríamos. pie, no existiríamos, seríamos pues entre Uganda y Le pasaría a la Etiopía, sociedad lo que le pasa al Estado. así es. ¿Qué opinas tú del papel que ha tenido en estos 12 meses Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, que hoy sí pues decimos vamos a estirar el hilo negro, no, es estirar el hilo rubio en este país? ¿Y qué papel piensas tú que va a jugar toda esta serie de negociaciones con México y Estados Unidos en lo que va a ser en la política inmediata? Porque estamos a unos días de que se venzan los famosos 90 días que dio Trump para fijar el tope arancelario para México y veremos si pues amanecimos de buenas. Me decía un funcionario muy importante del gobierno mexicano, cuando le preguntaba yo, ¿y cómo van con las negociaciones? Y me decía sonriente, ¿cómo podemos ir si regresamos con un acuerdo y en la siguiente sentada ese acuerdo no existe, se cambia completamente, es diametralmente opuesto? Entonces, eso es como juego de las sillas. Cuando pare la música, creo que es el 19 de octubre, y nos toque que nos digan, aquí es el arancel, ahí vamos a saber. Antes no hay ninguna pista que nos diga 50, 30, 20, 10, 80, Yo, 100. ¿Qué opinas? primero, a mí me parece que la crisis de los Estados Unidos, de todas las guerras que hay en este momento en marcha, la de Ucrania, la de Gaza, la europea, la guerra europea es muy importante. La más importante de todas es la guerra civil de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el único país que tiene 400 millones de armas en sus calles. Que además, como demostró el funeral de Kirk, hay mucha gente que puede entender que la manera de terminar con eso tan molesto que es la legalidad y la institucionalidad en los Estados Unidos es sencillamente hacer justicia como la que propone el presidente Trump. Cuando la viuda de Kerr hace que el Evangelio sea global, porque su intervención, otorgando el perdón además, es un factor muy importante desde el punto de vista de un punto de polarización que tiene el mundo que ya no lo podemos aguantar aquí, allí, en acullá. Llega él y recupera el Viejo Testamento. Yo soy un Dios celoso. Yo no perdono. Ojo por ojo, diente por diente. Vámonos. Y además lo que quiero es que los destruya. Dicho eso, Estados Unidos es hoy, cada vez menos, pero es hoy el primer imperio de la Tierra. Y Estados Unidos y la Casa Blanca y Donald Trump
tienen que ocuparse de cada estallido del mundo. En ese sentido, el que México sea hoy el tercer país con los aranceles más baratos del mundo, hablan a corto plazo bien de la política que se ha seguido con Estados Unidos. Que hay que dejárselo a la presidenta como un mérito. Exacto, no. Es decir, cabeza fría. Sí, y además eso nos ha dado que seamos primer país Irlanda, segundo país Estados Unidos, tercer país México. Es decir, no estamos pagando nada en lo que significa el valor de rescate de esta situación. Pero al mismo tiempo, todos los días pasa algo. Todos los días sube la presión. Todos los días los argumentos de guerra, no solamente en Gaza, en Europa, ocupan más lo que es el trabajo de un imperio que además está empeñado en que le den el Premio Nobel de la Paz porque frena la guerra. Lo único que está haciendo es echar gasolina en todas las guerras. Así es. Pero así es como lo vi. Entonces puede suceder que realmente a Estados Unidos, desde el punto de vista de la estrategia global, le convenga más ahora apuntar su dirección fuera de aquí que concentrarlo aquí. Primero, porque no hay que engañarse. ¿A dónde piensa llegar Putin en la guerra? Donde sea. ¿Por qué? Porque después de tantos muertos, de tanto dinero, de tanta situación, él no es un ganador teniendo Crimea ni el Donbass. Él es un ganador si se convierte en lo que ya es, que es el gran enemigo de Europa. Y si consigue desplazar la tenaza de la OTAN de las fronteras rusas para allá. Pero además hay un tema muy claro, querido Ramón. ¿Quién paga aquí? ¿Quién puede financiar la guerra? Pues está claro. La guerra en Europa, la guerra con Rusia, tiene un financiador nato que se llama China. Entonces, cuando uno ve todo eso, puede suceder, como ya le pasó a Lázaro Cárdenas, con Franklin Delano Roosevelt, que la situación internacional le permita hacer, en este caso, lo que le permitiría sería salirnos de la zona de castigo arancelaria, mantener una relación que nunca sería igual, de iguales, como la que consiguió Salinas de Gortari y los negociadores después, pero que realmente podemos dejar de ser la piñata de la frustración norteamericana. Puede ser, no se sabe. En cualquier caso. Alguien comenta por ahí que la economía americana pues está en franco deterioro y que ese franco deterioro puede llevar ya en los próximos meses a que Estados Unidos se vea urgido de entrar en un conflicto armado para poder reactivar y revitalizar. Y alguien decía, como tú ahorita lo comentabas, ¿hacia dónde voltearía Estados Unidos? ¿Hacia Ucrania? ¿Hacia Taiwán? ¿Hacia Corea? ¿Hacia México? No va a voltear hacia México porque los 3.200 kilómetros de frontera nos convierten en parte troncal del problema estructural de seguridad norteamericano. Y una guerra con nosotros ya la han tenido, ya la tienen. Y luego además, no quiero ser ofensivo, pero realmente nosotros no estamos en condiciones de ir a ninguna guerra, como no lo está Venezuela. Claro. Quiero decir... Sí, y el botín es muy bajo. ya, Finalmente ya nos tienen. pero ya lo tienen. Ya nos tienen. Nos venden toda la energía, nos venden todo el alimento, nos venden todo, el gas, todo. Todo. El gran problema aquí es si la sociedad norteamericana va a reaccionar o no. Si no reacciona, 300 años de legalidad, de institucionalidad, la herencia recibida de los padres fundadores habrá terminado. A ver, Antonio, ¿qué pasa en este planeta, ahorita que dices esa reflexión? Que estamos viviendo un adormecimiento de la conciencia ciudadana. Lo mismo en Argentina que en España, que en Estados Unidos, no se diga, en México también, ¿sí? En Reino Unido. Es decir,
Tenemos hoy los nuevos liderazgos, son autocráticos, pero no tienen el espíritu contestatario enfrente de una ciudadanía que quiera defender sus derechos. Diariamente, o dime si no te pasa a ti, a mí me pasa todos los días, cuando abro las páginas del New York Times y estoy leyendo, digo, a ver, ¿realmente es cierto? Estamos en el Día de los Inocentes. Porque lo que estás leyendo, dices tú, nunca yo hubiera pensado que un país democrático, el we the people, ¿sí? Aceptara que un presidente haga lo que está haciendo. Mira, yo tengo una personal convicción. Nosotros creemos que la democracia está en peligro por estos monstruos. Yo creo que eso es un error. Yo creo que la democracia se terminó y estos monstruos son la consecuencia del fin de la democracia. O sea, fue primero el fin de la democracia y luego la aparición de los Y monstruos, no luego, al revés. y luego la aparición de los monstruos. Interesante. ¿Por qué? Porque al final del día, en los últimos 50 años, urbi et orbi, la democracia era un pacto social que realmente hacía no solamente que se consagraran nuestros derechos individuales, sino que el balance social entre esfuerzo, capacidad de vida, funcionara. La democracia ha entrado en una grave crisis a manos de quien la ha gobernado. Los distintos gobiernos de los últimos 30 años en la mayor parte del mundo han fracasado en hacer de la democracia un instrumento de igualdad social, por ejemplo. Han fracasado bastó el 9/11, que fue importantísimo, pero sobre todo fue importantísimo porque era la primera vez que los Estados Unidos notaba en su territorio que Dios no estaba de guardia solo por ellos, porque inclusive el 6 de diciembre del 41, cuando atacan el día de la infamia Pearl Harbor, es en Hawái, en Estados Unidos, la primera y única vez, además de la entrada de Pancho Villa en Columbus, que es extraordinariamente importante. Realmente ellos nunca habían sufrido en territorio norteamericano lo que significaba la conciencia de ser tocables, no intocables. Y el 9/11 terminó con... El siglo XX costó más o menos 100 millones de muertos para la amalgama de los derechos individuales. En el siglo XX nacieron los delitos de genocidio, de crimen contra la humanidad. Nuestros derechos se reforzaron mucho. En la noche del 12 de septiembre del año 1, todo eso pasó a ser, con la aprobación de la capacidad defensiva de los Estados Unidos, un recuerdo. Y ya no hemos dado pie con bola. Por ejemplo, si en el 9/11 hubiera existido Chávez, mi convicción es que no. Por ejemplo, hubiera habido un acuerdo político, sobre todo hubiera habido una imposición de que se defendía la democracia por eficacia social, o la democracia iba a desaparecer. Y creo que el gran problema hoy no son los monstruos, son no aceptar que fallamos en el cumplimiento democrático. Finalmente, Antonio, ¿cómo percibes, cómo sientes que se va a encaminar el destino del segundo piso de la cuarta transformación en los siguientes 12 meses? Yo creo que, primero, si la presidenta hace su parte, si realmente quita los focos de nuestra corrupción, de nuestra impunidad, de nuestra permisividad frente al crimen, tiene una posibilidad de cambiar este país. Si no lo hace, si no toma la iniciativa, si las investigaciones no son de la DEA, del FBI, de la CIA, si no son investigaciones propias, si no hay unos jueces investigando, o sea, a ver, ¿quién va a pagar por lo de Campeche? Nadie. ¿Quién va a pagar? Es que si seguimos con que nadie pague nada, pues naturalmente es imposible que esto acabe bien. Yo creo que
vamos a vivir los siguientes 6 meses, no me aventuro a llegar hasta los 12 del siguiente año, pero una etapa bastante convulsa en una situación dramática que afortunadamente terminará en sacudirnos y espero que en llevarnos, en regresarnos a un camino más sensato, más pragmático, más real, que nos devuelva todos los lugares que hemos perdido. No hay un lugar, ni en democracia, ni en corrupción, ni en educación, ni en salud, ni en nada, en donde hayamos descendido 10, 15, 8, 20 y hasta 60 puntos en el mundo. Es Esto, decir, el México, a ver, ya hasta Turquía nos superó en turismo. ¿Por qué? Porque, a ver, por más que tengamos a todos los turistas aquí next door con Estados Unidos, pues ya el asunto de la inseguridad, esto de que veas tú en Sudamérica que vienen dos músicos y por lo que sea se los desaparezcan y no aparezcan muertos y se genere toda esta mitología real, no es mitología, es realidad, de inseguridad en el país, pues también estás acabando con otra fuente importante, que es que pues, el turismo, y volteas a ver el petróleo, estamos exportando la tercera parte de lo que exportábamos antes, y hoy Venezuela exporta 3 veces más que nosotros, y Brasil 3,5 veces. ¿Qué está pasando? ¿Qué irá a pasar si no hay en los siguientes meses un golpe de timón? No un golpe en la mesa, un golpe de timón. Y el golpe de timón significa por las buenas o por las malas, ¿sí? Cortar el cordón umbilical y cercenar todo lo que significa el apellido López Obrador López Beltrán. Esto no tiene otra salida que venga un golpe adentro del país o desde afuera del país. como los que estamos sufriendo. Pero en cualquier caso yo creo, y lo digo con la legitimidad que da tener la posición que tiene esta casa, por su trabajo, por el tuyo especialmente, en el tema del huachicol. Vuelvo a repetir, huachicol es como Watergate y cambió la historia del país, produjo la dimisión de un presidente. Eso no es lo que se busca aquí, creo yo, ni lo que se quiere. No es un problema de eliminar al señor López Obrador. No, es el cambio de sistema. Exacto, es completo. un problema, no. Y sobre todo, que ha llegado el momento de que quien la haya hecho la pague. Así es. Es Se un cambio llame sistémico. como se llame. Así es. Antonio, gracias por esta conversación tan interesante. Volvemos, ¿no? Volvemos y aquí nos estaremos viendo Cada 15 cada días. 15 días, por supuesto. Pues al punto, y vamos a tener muchos puntos. Muchas gracias, Ramón. Gracias, amigos de Código Magenta. Estaremos al punto cada 15 días con Antonio Navalón.